NDR Radio 103.9. Lo demás es silencio. Sí, Dani, sí. hoy el motivo no es APSA, ni Clifema, ni CESOP, ni la politiquería de Baratija. El tema es la Catedral de Notre Dame y este incendio que sucedió en la víspera. Sí, la verdad que he escuchado tantas cosas, de tantas pelotudeces sobre este incendio que a la gente le falta leer mucho y enterarse de muchas cosas que ocurrieron ahí adentro de esa catedral, que es un monumento mundial de que representa el catolicismo, Sí. ¿no? Que se extienden porque la belleza de la catedral, arquitectónicamente hablando, excede lo que representa. Sí. Hay una, pero la gente no conoce la historia. En ese lugar antes había un templo celta donde se adoraba a los dioses celtas. Después vino el Imperio Romano y en el mismo lugar puso un templo religioso adorando a sus dioses paganos según la religión católica, y después cuando la religión católica se transformó de perseguida en perseguidora, puso sobre esos templos una iglesia, que no es la catedral esta, sino que después en esa iglesia la tiraron abajo y empezó la construcción en el año 1163 de la catedral de Notre Dame. Claro, bueno, además pero de esa... tiene su historia maléfica, digamos, siniestra. Claro. Hay sensaciones encontradas, por supuesto. Todos sabemos que es uno de los bastiones de la Iglesia Católica y demás. Pero como vos bien decías, también hay una riqueza arquitectónica, histórica y de complejidades sociales en ese lugar. Sí. Además, te digo yo, hay obras de arte que se han perdido, irrecuperables, que podrían haber estado en un museo mucho mejor protegida. Andá a saber por qué están como patrimonio del Vaticano. Claro, o reconvertir ese lugar, ¿no es cierto? Reconvertir ese lugar para conocer la verdad de la historia en un museo, por ejemplo. ¿No te parece? Va a pasar eso porque ya, cosa que me llama mucho la atención, el presidente Macron dijo que la iban a restaurar, cuando en Francia el Estado y la religión están separadas. Si hay que restaurar, que la respalde el Vaticano. Y ¿por qué tienen que poner plata los ciudadanos franceses, los que no son católicos? Que hagan colectas los católicos me parece bárbaro. Que donen millones de euros, lo que quieran, pero el ciudadano común no tiene nada que ver. Claro, por eso hablaba yo de la reconversión del lugar, ¿no es cierto? Ya que el Estado supuestamente va a hacerse cargo dinerariamente de restaurar la catedral, por lo menos que cambie la tesitura, es decir, que no se cobre más, por ejemplo, una entrada para apreciar el valor histórico y arquitectónico, artístico y de esculturas que hay allí dentro y de historia, ¿no? Olvidate. Claro, eso no va a suceder, sabemos. Claro. No va a suceder, eso va a ser siendo un bastión que por supuesto no va a ser nunca más la catedral de Notre Dame anterior, porque se han perdido cosas que no son irrecuperables, como elementos de madera del año 1200. Eso es irrecuperable. Por más que lo hagan nuevito y todo, no van a ser no van a ser las obras, pero ahí está en una isla, en la catedral. Y en esa isla, en el año 1314, fue quemado Jacques de Molière, que era el mandamás por decirlo así, de los templarios, que es una orden de la religión católica, la orden de los templarios. Para hacer orden, que vos presentás un estatuto en la iglesia del Vaticano te lo aprueba
y después que te lo apruebas vos podés decir yo pertenezco a la orden de fulano de tal. Claro. Las órdenes, hay muchas órdenes religiosas, ¿no? Sí. Los jesuitas es una, ¿no? Los mendicantes es otra. Bueno, los templarios era una orden creada por franceses que tenía la anuencia del Vaticano y que durante 2 siglos llevaba gente, se creó para llevar gente de Europa a Jerusalén. Ajá. Era un ejército de curas que entre su estatuto decía no tomar rehenes. O sea, todo lo que pasaba delante de ellos lo mataban, mujeres, niños, lo que sea. Ese era el estatuto y la gente, los ladrones, los ejércitos enemigos, le tenían tanto miedo y pavor que cuando veían a los templarios se abrían. Ajá. Esa era la orden de los templarios. Y Jacques de Molière era el jefe de los templarios y fue traicionado por el Papa Clemente V y por el rey de Francia, que en su ambición, porque habían tenido mucha plata, habían ganado mucha plata porque te cobraban para ir de un lugar a otro, no eran boludos. En su ambición de quedarse con las cosas se repartieron. El rey se quedó con todos los bienes de los bienes muebles de los templarios en Francia y el Vaticano se quedó con todos los que se podía transportar al Vaticano, oro, joyas, diamantes, lo que sea. Todo lo que estatuas, cuadros, todo lo que se pudieran llevar al Vaticano se lo llevaron de los templarios y el rey se quedó con todas las tierras. Bueno, Dani, ahora, ¿qué opinión te merece, qué sensación tenés vos con respecto a este siniestro sucedido a la víspera? Mirá, a mí me da mucha pena por las obras artísticas y la arquitectura. Es una contradicción porque vos decís, ¿cómo puede ser? Viste, hay cosas que ocurren que para mí no existen las casualidades, ¿no? El Día del Arte, porque ayer fue el Día del Arte, claro, fue el nacimiento de Leonardo da Vinci, sí, donde se festeja internacionalmente el Día del Arte, se queman un montón de arte en la Catedral de Notre Dame. Para mí no existen las casualidades, como viste Pinochet, que murió el Día de los Derechos Humanos. Justo ese día vino a morirse el hijo de puta. Bueno, esto es más o menos lo mismo, es una contradicción, pero me da pena que se hayan perdido esas obras de arte que tendrían que haber estado en un museo. Claro, claro. Son cosas irrecuperables. Ahora en sí, como no soy católico, a mí la catedral no me dice nada. Me gustaría haberla conocido, la veo en 360 en internet, en YouTube, lo que vos quieras. Claro. Y veo todas las cosas que había ahí y digo, qué maravilla, pero a mí no me conmueve nada. Ahora, he escuchado tantas pelotudeces. A eso quería llegar, Dani. A eso quería llegar. Conspiraciones. Sí. Mamá. Sí. Esas visiones dogmáticas, ¿no? De un lado y de otro, con visiones eurocéntricas o zurdito o pseudo progresistas céntricas, ¿no es cierto? Sí. Vos sabés que París tiene un fenómeno, ¿no? La adoran los izquierdistas y los derechistas. Sí. Es una cosa que llama, viste, a los izquierdistas por eso de libertad, igualdad, de la Revolución Francesa, supongo. Sí, bueno, y el mayo francés también, ¿no? El mayo francés también, como hito. Claro, y a los derechistas les gusta, qué sé yo, les encanta el racismo de los franceses, qué sé yo. Sí. Será eso, pero tanto a la izquierda como a la derecha les encanta París. Viste, es un baluarte. Viste, yo la verdad que estaba preocupado para ver si se habían salvado Quasimodo. Ahora se salvó lo mismo, bueno, de carajo. Bueno, claro, ahí está. Esto es lo que hablábamos más o menos en la apertura del programa de hoy. ¿Cómo desconocer ese espacio, ese lugar de más de 850 años, cuando allí Víctor Hugo, por ejemplo, creó una novela
cuyo personaje central era el jorobado de Notre Dame, que incluso hoy se está diciendo que no fue un personaje ficticio, aparentemente, existió. No, aparentemente no, pero también se escriben tantas pelotudeces como... Está bien. Yo lamento... Te digo una cosa, lamento todo lo que se perdió, la gárgola, ¿viste? Sí. Las estatuas de los 28 reyes, la piedad, que no soy católico, pero yo veo la obra de la piedad, ¿viste? Y decía, qué obra maravillosa, ¿me entendés? Vos podés ver el David de Miguel Ángel y conmoverte igual, no tenés que ser religioso para Tal cual, exactamente, Por eso, Dani, estas visiones dogmáticas de un lado y del otro, yo he visto comentarios, sobre todo en las redes sociales, primero de algunos que se someten al mensaje del poder hegemónico, ¿no? Y comienzan a rezar por la Catedral de Notre Dame. Y también tenemos otros que dicen que ardan las iglesias. Y por eso quería hablar contigo, porque sé que vos tenés una visión absolutamente que está inmersa en la libertad de pensamiento sobre todas las cosas. Sí, totalmente. A mí no me alegra, pero te digo una cosa, no me conmueve ni a ponerme a rezar primero, ni a hacer una colecta para recuperarla, ¿viste? Nada. Me duele las cosas que se han perdido, la parte arquitectónica, ¿viste? Ahora, lo que representa el simbolismo que hay detrás de una catedral, que para mí es sangre, muerte y destrucción, no me interesa. Está bien, pero no debemos olvidar que eso sucedió allí. Eso es lo importante, que alguna vez nos cuenten la verdad, conocer la verdad de todo. Es algo que está oculto. Yo te puedo asegurar que de 100 católicos que vos le preguntés si sabe cuántas personas mataron en la puerta de Notre Dame, el 99,9 no va a tener idea. Sí. O sea, el 1 por 1000 puede tener idea de qué pasó, ¿me entendés? Pero más de 130 personas fueron quemadas en la hoguera al espiedo. Tal cual. ¿Me entendés? Tal de cual. A uno. Tal cual. De a uno, ¿me entendés? Y todo con la bendición de la iglesia. Exactamente. Porque fueron condenados por la iglesia, no es que dijeron me voy a inmolar. Exactamente, Dani. Jacques de Molière, cuando murió, le hizo al Papa y al rey de Francia, le hizo una profecía que en un año los dos no iban a poder disfrutar de la riqueza. Y el Papa se murió en menos de un año y el rey de Francia se cayó del caballo, quedó cuadripléjico y en menos de un año se murió también. Claro. Los maleficios de Notre Dame. Los maleficios de Jacques de Molière, que era el templario. Dani, te mando un abrazo y como siempre, muchísimas gracias por participar. No, querido, yo ahora estoy convaleciente, pero ya, viste, como decía Goyeneche, no me voy porque nunca me fui, siempre estoy volviendo. Está muy bien, Dani. Y además te voy a decir una cosa, ya escuché que jueves y viernes no. ¿Quién? ¿Ustedes? ¿El cabezón no viene a trabajar jueves y viernes? Sí, yo escuché que el cabezón dijo que jueves y viernes ustedes se piraban. Ah, yo pensaba llegarme aquí a la radio el jueves y el viernes. Que yo pensaba estar. Recién me entero de todo esto. Y no van a salir al aire, o sea que se van de vacaciones. Yo te digo una cosa, falta que el domingo te sientes con un huevito de Pascua y estamos completos. Y rece por la Catedral de Notre Dame. Bueno, yo sé que huevito de Pascua no, porque hoy en día cuesta un huevo y medio. No, ni hablar. ¿Viste? Vale una fortuna. Tal cual. Volvió el 1-1. Tal huevo cual. Pascua, un huevo. Un abrazo, querido. Chao, Dani, gracias. Bueno, Cabezón, hay un comentario muy singular que comparto, que lo ha realizado una persona con quien hemos conversado hace muy pocos días, historiador, investigador de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de San Luis, integrante de un movimiento social. Fabián Harari. A ver, ¿qué nos dice? No, Fabián Harari lo que reflejaba es que está en oposición al festejo por este siniestro que ha ocurrido en la Catedral de Notre Dame.
concuerda de alguna manera con nuestra postura de no soslayar en absoluto cuál es la simbolización que caracteriza a este espacio, pero no por ello desdeñar la magnificencia de su obra. Exacto. Y todas las posibilidades que radican en ella. Mire, negar eso es de mediocre. De absolutamente un tipo mediocre. De hecho, al menos desde mi postura, comparto lo que han hecho algunos países como los nórdicos, como Holanda, que por una cuestión de desarraigo en la fe católica, han reconvertido sus iglesias en bibliotecas y en centros culturales. Ajá. Es Manteniendo decir, todo el valor histórico, arquitectónico y artístico. han mantenido esas estructuras maravillosas para utilizarlas con fines sociales, porque afortunadamente en esos países la religión dejó de tener cabida en la sociedad. Bien. Una gran porción de su sociedad abandonó su religión. Bueno, ¿ve lo que estamos hablando, Cabezón, en definitiva? Por lo menos aproximarse, no digo hallar, aproximarse a conocer la verdad. En este caso que usted está contando, estamos muy próximos a ella. Y para ello no debieron quemar sus iglesias, no debieron arrasar con esos edificios, sino que debieron tomar conciencia. Exactamente. Conocer la historia, pensarla, interpretarla, racionalizarla a nivel colectivo e individual y tomar decisiones en base a ello. Y sobre todo, no atarse a dogmatismos, pensar libremente. Pero hay un mensaje que intenta de manera mediocre, absolutamente mediocre, contrarrestar esta postura expuesta por Fabián Harari, recuerdo, historiador, investigador de la Universidad de Buenos Aires, además de ser componente de un movimiento social, de un movimiento hasta político, si se quiere. Sí, bueno, en este caso particular ese mensaje al que haces mención tiene que ver con un personaje que se dice libre pensador, pero que está inserto de manera hermética dentro del frente de izquierda del Partido de la Costa. Electoralero. Totalmente, sí. Si hablamos del frente de izquierda, que es una confluencia de partidos que lo que pretenden es alcanzar el poder por medio de las elecciones. Para graficar, Cabezón, y para contextualizar con este tema que estamos hablando, seguramente estamos diciendo de estos que piensan y se alegran que ardan las iglesias, aunque sea de manera, no digo natural, pero que sea parte de la irregularidad, de la anomalía del poder existente, y no por un acto revolucionario de quemar iglesias. Bueno, a ver, vamos a conocer el mensaje. Este personaje al que estamos haciendo mención se llama Pedro Busch. Bueno, ha sabido participar en la emisora, de hecho sabemos bien que está al tanto de todo lo que pronunciamos en el aire. También fue partícipe de la agresión que sufrieron mujeres de esta emisora, junto a otros integrantes del Frente de Izquierda Electoralera, como Miguel Arena y su séquito. Hace algunos años en una peña organizada por una radio que creo que ya no existe más, de Santa Teresita. Pedro Busch decía... Si es que alguna vez existió la radio, no sé. Sí. De manera bastante complicada para leer el mensaje, no tiene una gran hilación. No lo hago por desacreditar, ¿no? en sí la opinión, sino porque realmente a la hora de leerlo al aire y hacer entender este mensaje a la gente se hace un poco complejo. Bueno, como los preceptos de la izquierda. Sí, digamos, lo voy a citar de manera literal para que cada cual lo interprete a su manera, ¿no? Tienen como símbolo, tienen y mucho que ver, por eso los yanquis mataron al símbolo y lo hicieron desaparecer al Che. Se quemó un antro de perdición y quema de brujas en la Inquisición. Se quemó un dominio mundial y de genocidios en su nombre, de bombardeos en Irak y Siria. A la mierda con tus símbolos, no son nada. Bueno, realmente, sigo insistiendo, de un tono absolutamente mediocre es este mensaje. Y esto es también lo que hablábamos fuera del aire, Pelado. Esa falsa dicotomía que crean ciertos sectores que se dicen progresistas o hasta vanguardistas, en los casos más arriesgados, de considerar que
un hecho invalida al otro. Claro. Es decir, si un imperio o un país que toma posturas imperialistas invade y bombardea a otros, lo cual es repudiable de cualquier manera en que se lo analice, produce ese hecho en sí que no nos pueda causar pena o al menos cierto remordimiento la pérdida de un valor arquitectónico, artístico e histórico invaluable como es la Catedral de Notre Dame, más allá de su uso, más allá de su simbología. Pero además, Cabezón, uno apela, es adicto a apelar a la memoria y no al olvido. Entonces, esos lugares deben servir, y perdón por la reiteración, para que tengamos la posibilidad de conocer la verdad. La verdad que tiene sus connotaciones nefastas, aborrecibles, y también tiene de las otras en cuanto a lo que estamos citando, cuestiones arquitectónicas, culturales, artísticas, de vida, de complejidades sociales, literarias en el caso particular de la Catedral de Notre Dame con la novela de Víctor Hugo. Bueno, hiciste mención también en el editorial del comienzo del programa de hoy a la condecoración a Juana de Arco, una Por mujer ejemplo, que se ha revelado a todos los órdenes de una época en la que hacerlo era justamente dirigirse al lugar al que terminó dirigiéndose Juana de Arco, a la hoguera. Claro. Y no es un dato menor que en ese espacio se la haya condecorado. Además, hay que tener en claro que esto no fue un acto revolucionario, el incendio, ¿eh? Claro, esa es otra de las cuestiones. Aquí hablamos de un incendio sustancial, supuestamente accidental, producto de la irresponsabilidad, de la irregularidad, de la anomalía del Estado francés, junto a los grupos económicos, que estaban supuestamente refaccionando algunos sectores de la catedral. ¿Sí? Esto que quede claro. ¿Qué más, Cabezón? En este tenor respondía Fabián Arari también a Pedro Bus diciéndole: Pedro, sos un monumento a la ignorancia y la barbarie. Comparto. La destrucción de Notre Dame no le da ni quita poder a la iglesia. En cambio, la humanidad pierde un monumento histórico de invaluable valor. Excelente definición, ¿eh? Los edificios no tienen nada que ver. Todo lo contrario. No amedrenta ni desciende el nivel de aceptación que tiene la iglesia. Todo lo contrario. Este tipo de hechos lo que hace es que la iglesia tome mayor poder todavía. Totalmente. Sí. De hecho, bueno, quedó reflejado en las contribuciones solidarias que ha recibido en las últimas horas por parte de multimillonarios de todo el mundo. Exactamente. Y que se revalorice a la Catedral de Notre Dame como un antro de lo sucedido y de lo acontecido y del accionar que tuvo la Iglesia Católica a través de los tiempos. Bueno, justamente esta postura que han adoptado personajes de la línea de Pedro Bus es permitir que la Iglesia vuelva a obtener beneficios, que vuelva a obtener ventajas a nivel global por un incendio que no tuvo absolutamente nada que ver con una cuestión ideológica, sino con un accidente, con un simple siniestro. Pero déjame compartir, Pelado, un mensaje más al respecto de Santiago Idiart, también refutando la postura de Pedro Bus, que manifestó así: ¿y qué crees que simbolizan el Machu Picchu, las pirámides de Egipto, el Taj Mahal? ¿La liberación del proletariado mundial? Claro. ¿Qué hacemos? ¿Destruimos todas las obras de arte construidas en los últimos 3 milenios de historia humana? Son unas bestias. Totalmente de acuerdo. Son excelentes las respuestas que se le da a este tipo que es absolutamente mediocre, integrante de un partido politiquero de baratija. Es muy interesante, ¿sabes? Este último mensaje de Santiago, porque ya hace a un lado esa postura reaccionaria que tienen algunos sectores de la izquierda que celebran esta destrucción, celebran esta pérdida por el simple hecho de estar asociada a la Iglesia Católica, de estar asociada al eurocentrismo. Y está muy clara la postura que manifestó Santiago Idiart,
porque también hace mención a otros monumentos históricos que son invaluables, que parece que se le olvidan a ciertas personas que también reflejan lo mismo, también reflejan la opresión, reflejan la tortura, pero no dejan por ello de ser bastiones históricos irrepetibles. Las pirámides de Egipto, los monumentos americanos, son construcciones que no se deben perder, porque son vestigios de la humanidad. Además, convocan a la memoria, con lo bueno y lo malo que sucedió allí. Y con todo lo que no hemos podido aprender de ellos, porque no se nos ha contado esa historia, porque no nos han permitido conocerla. De hecho, la historia americana fue arrasada y apenas nos quedan algunos edificios sin saber sus connotaciones. Tal cual. Mucha gente, por ese mismo motivo, celebra esos edificios, esas construcciones americanas, pero desconoce las aberraciones que han sucedido dentro, que son tan terribles como las construcciones europeas. ¿Sabe qué ocurre, Cabezón? Hay gente que está absolutamente traspasada por los dogmas y tienen que apelar a la aprobación de su sector partidario antes de dar a conocer una opinión. Pedro Bush, en su mensaje más que mediocre, decía que, o sintetizaba, hacía basar lo sucedido en la Catedral de Notre Dame, que fue un incendio accidental, haciendo referencia a lo que sucedió, por ejemplo, con grandes figuras como el Che Guevara y distintos estamentos o personas o personalidades que han sido maniatadas, asesinadas por el poder hegemónico, por este modo de producción. Y no invalida, como decía el Cabezón, que nosotros, por supuesto, también critiquemos eso. Como no invalida cuando nosotros criticamos a los sectores de la politiquería barata convencionales, al que también se suma la izquierda electoralera, porque también forma parte de este antro de perdición, que es la política, y sobre todo ese antro de perdición, que se vuelve inexorable aparentemente en cada año electoral. No invalida que la politiquería convencional sea una mierda y la izquierda electoralera también.